Muy buenos días. Hoy, en el día 311, leeremos los capítulos 17, 18 y 19 del Evangelio según Juan. Comencemos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora leeremos el capítulo 18. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos.
para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifican que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de que muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tu rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ahora leeremos el capítulo 19. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura.
y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito halló en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, y en el hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas.
Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso suyo. También otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 17 se nos presenta a Jesús como la vida eterna. Solo en Jesús hallamos la vida eterna y eso lo vemos en el versículo 2 que dice así: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Quizás muchas personas buscan el elixir de la vida, buscan colocarse ungüentos, cremas, votos, una cantidad de cosas para conservar la juventud, pero nunca esto va a ser posible. La vida acá en la tierra es pasajera, pero dice la Biblia que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Habrá una vida eterna. Esa vida eterna solamente la podrás encontrar en Cristo, porque cuando tú y yo estamos fuera de Cristo, tendremos, si decidimos vivir fuera de Cristo, tendremos un lugar de tormento. La vida eterna está en conocer a Dios, versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Si tú quieres tener la vida eterna, te invito a que conozcas a Dios, a que lo conozcas no por información, sino de una manera personal. Todos nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Cristo, conocerlo, porque ahí está la vida eterna. Jesús es nuestro intercesor y eso lo vemos en el versículo 9 que dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Hoy Jesús está clamando por ti y por mí. Hoy Jesús quiere que tú y yo vivamos para Él. Él nos hace un llamado a la unidad. Versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y el versículo 21 dice así, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno como con nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si queremos que las personas crean en Jesús, debemos tener unidad. Cuando no somos del mundo, somos aborrecidos. Versículo 14, que dice así. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece. Los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. El mundo no nos va a amar porque nosotros vivimos contrario al mundo. Y ya está escrito que muchos aborrecerán nuestra vida por causa de Cristo. La palabra nos santifica, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es la que nos muestra la directriz, la que nos muestra cómo guiarnos, cómo conducirnos y nos santifica. Debemos perseverar en el conocimiento de Dios, versículos 25 al 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. El Señor es inescrutable. Qué lindo es que cada día tú y yo queramos conocer más y más de Él. Por eso Él dice,
Los he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Permitamos que el Señor se revele a nuestra vida cada día. En el capítulo 18 podemos ver que Jesús tomó nuestro lugar. El versículo 4, el Señor nos dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? El Señor conoce tu presente, tu pasado y tu futuro. Él conoce toda nuestra vida y Él puede guiarnos. Ante el yo soy, todos se postrarán. Versículo 6. Jesús respondió a Jesús Nazareno, le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaron. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Yo soy es uno de los nombres de Dios, que hace referencia al autoexistente, al que todo lo puede. Hay personas que dicen que Dios no existe, pero llegará el momento en que tendrán que hacer lo que hicieron estos hombres: retroceder y caer en tierra y postrarse ante el Señor, porque la palabra de Dios dice que toda rodilla delante de Él se postrará. Debemos entender que Jesús es un ejemplo de sometimiento a la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 11, donde dice así: Jesús entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Muchas veces no queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pero Jesús es nuestro modelo y Él vivió de acuerdo a la voluntad del Padre. Jesús fue atado por nosotros, eso lo vemos en los versículos 12. Dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Quizás te sientes atado en tus vicios, en tus prisiones, en tus situaciones. Déjame decirte que Dios puede darte libertad, porque Jesús, aunque no cometió pecado, le ataron físicamente y su atadura ha hecho que nosotros podamos tener libertad. Su muerte en la cruz ha hecho que usted y yo podamos tener vida. Debemos tener cuidado que no neguemos al Señor. Versículo 17, que dice así: entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Muchas personas han negado a Jesús, pero el Señor quiere que tú y yo le confesemos. Jesús es golpeado por nosotros. Versículo 22. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Quizás has recibido golpes en tu vida, pero déjame decirte que el Señor te entiende, porque Él fue golpeado y esos golpes no los merecía, pero los llevó para pagar nuestro pecado. En el capítulo 19 podemos ver que Jesús murió por nosotros. El versículo 1 nos muestra que Jesús fue azotado por nosotros. Versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. En ese tiempo amarraban la persona en un poste y con una cuerda que tenía varias cuerdas al mismo tiempo y varias bolitas incrustadas con unos huesecillos, azotaban a la persona de tal manera que arrasaban con su piel. El máximo azote que podía recibir una persona si era muy criminal era hasta 40 y Jesús recibió 39 azotes. Lo que quiere decir que Jesús sufrió el azote del peor criminal. ¿Por qué? Porque Él llevó el azote del crimen que usted y yo hemos cometido con nuestros pecados. Jesús sufrió burla y menosprecio, versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza: salve, rey de los judíos. Hoy en día muchos saben que Dios es rey, pero también han hecho esa burla y menosprecio de Dios porque no le han honrado como rey. ¿Cómo coronas a Jesús en tu vida? En el versículo 5 dice: salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Él es el rey que merece la mejor corona. Sin embargo, le colocaron una corona de espinas. A veces nosotros es como si hiciésemos lo mismo porque no respetamos el señorío de Cristo, porque no valoramos a Cristo y muchas veces le colocamos
como si fuera cualquier rey, y no como el rey que es. Le damos cualquier lugar, y no el lugar que él merece, que es el primer lugar de nuestro corazón. ¿Qué amistad prefieres? Versículo 15. Dice así: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces le entregó ellos para que fuese crucificado, porque le dijeron a Pilato que si él crucificaba a Jesús, si él soltaba a Jesús, no era amigo de César. Hay personas que prefieren ser amigas del mundo que amigas de Dios. Le pusieron un letrero real, aunque despreciados por los que desconocen la realidad. Versículo 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. El título era Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Por eso digo que fue un título real, porque él es rey. Y estaba escrito en los 3 idiomas que se hablaba en la época, para que todo el mundo comprendiera que solo es rey. Hoy el Señor ha permitido que la Biblia sea llevada a todos los lenguajes que hay en la actualidad, para que todos conozcamos que Él es Dios. Pero muchos han querido desconocer a Dios. Jesús es crucificado por nosotros, versículo 23. Que dice así: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, se hicieron 4 partes, una para cada soldado. Jesús murió por ti y por mí en la cruz. Solo a través de su sacrificio podemos recibir el perdón de pecados. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta: ¿qué tal tú? ¿Has decidido darle a Jesús el señorío de tu corazón? ¿O eres de los que piensan que Él es el que dice que es rey, pero no lo es? Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.